Buenas tardes con todas y todos. Bienvenidos. Quería ver primero si es que me están escuchando. No sé si me pueden confirmar si están escuchándome. Javier Ramos, sí le escucha. Buenas tardes, confirmado. Chévere, ya. Bueno, entonces, en primer lugar, muchas gracias por su participación en este primer webinar. Mi nombre es Pablo Cuevas, soy igual docente de la carrera de Ingeniería Agroindustrial de la UDLA. El motivo que nos reúne hoy es esta crisis del coronavirus. Nos llama a que nosotros, como parte de la industria agroalimentaria, tomemos medidas, nos actualicemos y sigamos adelante en un mundo que está cambiando. En este sentido, la UDLA y la carrera de Ingeniería Agroindustrial ha preparado una serie de webinars que se van a presentar en el transcurso de estas 4 semanas, donde vamos a hablar sobre temas de interés para el sector agroindustrial y también temas de conocimiento general que pueden salir de parte de nuestros expertos, como es el manejo de residuos, el manejo de alimentos en casa, entre otros temas de interés. El tema que nos reúne hoy es un tema muy importante para la industria de alimentos, que es justamente cómo manejamos esta crisis, cómo manejamos la crisis del COVID para que en especial no ingrese el virus y no afecte al sector agroindustrial. En este sentido, no afecte a las empresas de alimentos donde va a existir o puede existir riesgos de contaminación. A las empresas de alimentos, al estar en contacto con diversas personas, eso va a generar que el contagio sea muy rápido si no tomamos las medidas adecuadas. Cabe indicar y dar un agradecimiento a todos los que forman parte de las diferentes cadenas agroalimentarias por todo el apoyo y el trabajo que están haciendo durante esta crisis para poder distribuir y entregarnos alimentos de primera necesidad a todas las familias ecuatorianas. Yo creo que el trabajo que están haciendo es formidable y están haciendo que el papel de todos los que participan en las distintas cadenas agroalimentarias quede muy en alto, no solo a nivel de Ecuador, sino a nivel mundial. Entonces, un profundo agradecimiento a ustedes. Hoy nos acompaña un expositor que probablemente muchos de ustedes lo conocen, es a Antonio Camacho. Antonio Camacho es profesor de la carrera de Ingeniería Agroindustrial de algunas materias como control sanitario o toxicología. Tiene más de 27 años de experiencia en trabajos en el sector alimenticio, donde no solo ha conseguido conocimientos en procesos productivos, sino amplia experiencia en gestión de inocuidad, calidad de alimentos, implementación de programas como buenas prácticas de manufactura, HACCP, ISO 22000, FSC 22000, ISO 9000 en más de 40 plantas de procesamiento de alimento. Damos una bienvenida, Antonio, sin antes poder indicar a nuestros participantes un par de reglas que vamos a manejar en el webinar. La primera de ellas es cualquier pregunta, por favor, háganlo en el chat y al final de la presentación yo expondré las preguntas para que Antonio pueda responderlas y sacar de cualquier duda. El segundo, para mejorar el ancho de banda, por favor, apagar las cámaras y mantenerse en mute. Y el momento del conversatorio, cuando se abra el foro, pueden hacer también preguntas habladas. Entonces, doy nuevamente la bienvenida y cedo la palabra a Antonio para que pueda iniciar su participación. Okay. Buenas noches con todos. Creo que tenemos una buena acogida. Algunos los conozco, algunos han pasado por mis aulas, otros nos hemos encontrado algún rato en la vida profesional. Bueno, pues nos estamos viendo enfrentados a un tema complejo para la industria, porque, a ver, no solamente, bueno, vamos a tratar de entender, nos están bombardeando de información por todos lados, que no se haga esto, que no se haga esto otro, que no se ponga esto, que se bañen con esto de acá.
Entonces, nos estamos confundiendo un poco y eso nos está ocasionando serios problemas para la industria y para el mercado, ¿ok? En esta presentación yo no voy a hablar de temas clínicos, no vamos a hablar de cómo manejar desde el punto de vista médico el tema eso no vamos a hacer. Vamos a entenderlo un poquito y durante las conferencias además van a tener charlas más específicas sobre microbiología de alimentos. Lo que yo voy a hablar es básicamente de cómo manejar la crisis en la industria de alimentos, porque esto realmente es un manejo de crisis. Hemos visto casos de empresas en que por un mal manejo de los medios ha ocasionado serios inconvenientes, ¿ok? Entonces, bueno, tenemos que entenderlo como una crisis, ¿ok? Entonces, bueno, para comenzar, entendamos un poquito qué es el famoso coronavirus, ¿no es cierto? Como les dije, no es el objetivo dar una charla de microbiología, pero básicamente, ¿qué es, no es cierto? Primero, es un virus. Este virus se porta por personas con y sin síntomas, como la mayor cantidad de virus, ¿no es cierto? Se transmite de personas por vías aéreas. No existe ninguna evidencia, vamos a hablar directamente desde el punto de vista científico, ¿ok? No existe ninguna evidencia de un contagio a través de alimentos, no existe. Hemos visto, con mi empresa de consultoría, hemos estado trabajando en empresas, hemos analizado información. Puede haber productos de un poquito mayor de riesgo que otros, sí, pero no hay una evidencia que el virus sobrevive en alimentos. Eso no existe todavía. De hecho, en el Códex tampoco se ha establecido nada de eso. Como todo virus, ¿qué es lo que pasa? Necesita una célula viva para reproducirse. El virus como tal no se reproduce solo, no necesita un medio para hacerlo, ¿ok? En este virus específicamente se ha visto que sobrevive, en la presentación ustedes van a ver más adelante los tiempos de los estudios que se han hecho, del tiempo de supervivencia en superficies. ¿Ya? Depende de las superficies, pueden durar más o menos tiempo. ¿Okay? Pero lo que está planteando la FAO y el Códex es que se refuercen las buenas prácticas para reducir el riesgo de transmisión. ¿Okay? Entonces, entendemos la transmisión es persona a persona, no es a través del alimento, por un lado. Puede haber riesgo de contacto, de transmisión a través de las superficies, cuando nosotros tomamos las superficies. Sí, también. Los estudios que se ha demostrado, ¿sí? Estos sí son evidencias científicas que se ha hecho, es que en un contacto de 5 segundos con una superficie contaminada, más o menos el 31% de la carga viral se transmite a las manos. Y esto, el manejar de una persona a otra, es la velocidad de contagio, que es lo que nos estamos enfrentando actualmente. ¿Okay? La OMS, ¿qué está planteando? La OMS, como les dije, la FAO también, en la página web del Códex está lo mismo. Dice, se han emitido recomendaciones de precauciones que incluyen consejos de buenas prácticas de manufactura. Entonces, las empresas, ¿qué vamos a tener que trabajar? Vamos a tener que reforzar nuestro programa de buenas prácticas de manufactura, y es precisamente el objetivo de esta charla. Y el objetivo de esta charla es explicarles cuáles son los prerequisitos que vamos a tener que reforzar. Porque realmente no todos los programas, hemos visto empresas que están atacando y dando tiros al aire, pidiendo que les bañen con un desinfectante, pidiendo que se ponga, que a este camión sí, a este camión no, que se ponga esto. Entonces, realmente lo que vamos a tratar de explicarles aquí es qué programas de prerequisitos vamos a tener que reforzar. Queden claro que el proceso de lavado de manos, como ya han venido dando miles de informaciones, es una parte importante. El manejo de cocción de los productos elimina realmente el virus. Recuerden que el virus es un microorganismo sensible, es sensible a productos de limpieza, a cocción, a tratamientos térmicos. Se ha establecido que más o menos a 85 grados centígrados en un minuto está inactivado el virus totalmente. Entonces, esto pues puede ayudar. Ahora, ¿cuáles son esos programas que vamos a trabajar? Vamos a comenzar con programas de personal. El personal, obviamente, esta es la primera fuente, porque recuerden que se transmite de persona a persona. ¿Y qué es lo que puede estar pasando? Nosotros no sabemos en la planta, el personal que trabaja conmigo, con quién estuvo en contacto, 2 semanas atrás, no sabemos con quién estuvo en contacto. En muchos casos ha habido, sobre todo en la zona de acá de Machachi, Aloha, en fin, que
personal que trabaja en una planta estuvo en contacto con personal que trabaja en otra planta donde se detectó problemas positivos de COVID. Entonces la empresa de la una planta comienza preocupada a ver qué es lo que pasó, ¿cierto? Y eso es lo que va a pasar. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Reforcemos el programa de capacitación a través de información hacia la comunidad con la que estamos, ¿no es cierto? Ese programa de capacitación va a tener que estar incluido en los programas de capacitación de BPMs, que obviamente eso no lo teníamos. Entonces, eso es un tema a considerar. Para esto hay médicos, hay especialistas que les pueden dar charlas mucho más profundas y especializadas sobre el tema. Pero básicamente el tema de manejo de lavada de manos, la sintomatología, por ejemplo, eso puede dar un médico también, ¿no es cierto? Pero ese es uno de los programas. ¿Qué otro programa vamos a tener que hacer? Se va a tener que hacer un control muy estricto del ingreso del personal a la planta. Evaluación de sintomatología, para esto va a ser necesario dar ciertos lineamientos hacia las personas que están en contacto en las garitas, en los puntos de entrada, para que puedan determinar ciertos síntomas, ciertos signos que podrían determinar que una persona podría estar infectada. El lavado de manos es importantísimo, eso es innegable para todo el mundo, ¿no es cierto? Equipos de protección en caso de entrar a la planta. Cuando vengan visitas les va a tocar cumplir exactamente la misma rutina. Mascarillas, no pueden entrar con ropa de la calle. Hemos visto problemas que más adelantito vamos a ver con las empresas de control de plagas, porque no sabemos de dónde vienen. Entonces se han establecido ciertos protocolos para poder trabajar con esas empresas. Y la otra opción es que estas empresas capaciten a gente dentro de las plantas, pero ya vamos a entrar en ese tema más adelante. Uso de los equipos de protección. ¿Qué equipos vamos a tener que usar? De entrada, mascarillas, eso es obligatorio, desechables en lo posible para las personas que sean visitas. Para el equipo de planta tendríamos que revisar un manejo de mascarillas que realmente esté dentro de la parte presupuestaria. Obviamente las empresas no han presupuestado esto. Se van a tener que hacer ciertos cambios en el clima de planta, sobre todo en las áreas de producción. Cuando hay mucha gente laborando en las líneas, va a haber que separar un poco las áreas, ¿no? O sea, tratar de mantener un cierto distanciamiento entre las personas que están laborando en una línea y otra, ¿ok? Nos ha pasado, por ejemplo, casos en donde ha habido personas asintomáticas trabajando en la línea y obviamente contagian. Entonces va a haber que hacer un cambio en las áreas de producción. Medidas restrictivas de entrada, eso es un tema que vamos a ver a lo largo de toda la presentación. Los sistemas, pues ahora hay unos sistemas que están entrando en vigencia, el control de temperatura del personal, sea visita, sea externo, sea personal de planta. Si se ve con síntomas, ciertas características, hay que tomar la temperatura, y en el caso de las visitas a todo el mundo. El control puede ser con termómetros de infrarrojos que funcionan bastante bien. Inclusive hay unos sensores que ahora están vendiendo unos termómetros que detectan la temperatura de la persona en el momento que pasa al lado del aparato y le deja pasar, se le abre o no el torno de pasada hacia la planta. Bueno, obviamente son mucho más sofisticados, pero están yendo hacia ese tipo de cosas. Indistintamente, tiene que rellenar, hay un formulario del estado de salud del personal, que eso va a tener que llenarse. Si es que es persona externa, tendrá que llenarse cada vez que entra a la planta. Si es que es un operativo, obviamente el médico tendrá que ir evaluando la frecuencia que debe determinarse con esto, ¿ok? Va a haber que manejar un tema que nos va a complicar un poquito como buenos latinos que somos, pero el personal de proceso no debe tener contacto con otras personas externas y obviamente, como les dije, el distanciamiento de más o menos unos 2 metros entre personas si es que el espacio da. En lo que hemos visto en plantas es que están cambiando los turnos, modificando los tiempos de los turnos para que haya menos gente en la operación. Por ejemplo, esta planta que les decía es una planta enorme con 900 personas trabajando. O sea, entonces realmente lo que están tratando de hacer es modificar, sean los turnos de almuerzo, sean los turnos de proceso, en tiempos de entrada para que haya menos gente en las plantas, en el área de producción y menos gente en las áreas de comedores.
Bueno, ya les hablé de los turnos, ¿no es cierto? Proveer las estaciones de lavado va a haber que tener eso permanentemente, un sistema, productos de limpieza, lavado de jabón de manos, desinfectantes, eso va a haber que tener ahí. En lo posible, utilizar toallas de papel, en lo posible, porque esto va a agilizar el proceso del personal, la circulación del personal. La ropa de trabajo, a ver, aquí tenemos un tema en las buenas prácticas, que algunas empresas, ¿qué es lo que están haciendo? Les damos uniformes al personal y les dicen, laven ustedes el uniforme. Hay otras que tienen sus sistemas de lavado, hay otras que podrán buscar sistemas para que sean, ahí los uniformes no salgan de la planta. Va a haber que buscar una manera que esté dentro de la parte económica de la compañía, pero los uniformes tienen que estar siempre limpios, lavados, ¿no es cierto? Y obviamente va a haber que tener un control sobre ese proceso de lavado. Probablemente haya que hacer un tema de capacitación al personal, si es que se quiere continuar con enviarles los uniformes a la gente, pero en lo posible va a haber que lavar eso internamente, de alguna manera. Ya les hablé sobre la organización de los turnos, eso va a ser muy, muy importante trabajar. Nos va a costar un poquito porque no estamos acostumbrados a eso. El tema del uso de mascarillas, miren, hemos visto, de aquí adelante tengo unas presentaciones sobre unas láminas, unas mascarillas que hay. Obviamente la 95 y el 95 es la que tiene mayor capacidad de filtrado, pero está demandándose de manera salvaje, entonces no se encuentra. Pero hay otras maneras, hay otro tipo de mascarillas, hay ahora ya veo que están sacando de otros materiales. Lo importante es que, que la mascarilla proteja de dos vías, ¿no es cierto? Tanto de la vía externa como desde la vía interna de la persona. Si la persona estornuda, tiene todo a través de la mascarilla, debería proteger esa mascarilla de salir. Y hay materiales para eso, no todas las mascarillas funcionan para eso, ¿ok? Evitar reuniones, en las reuniones de trabajo, ¿qué es lo que va a pasar? Hemos visto en empresas que lo que están haciendo ahorita es mantener reuniones lo más, en la sala de reunión, la gente lo más separada posible, tratar de mantener ventilación en la sala, y obviamente hacer reuniones para un tema muy específico con poca gente en la sala. No pueden haber reuniones de más de 4 o 5 personas porque obviamente eso ya pone un poco en riesgo. Hay empresas que ya están manejando este tema. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Las reuniones de trabajo en plantas van a tener que ser un poco más dinámicas, enfocadas específicamente al tema y obviamente reducir pues, lo que todos hemos que trabajar, los que hemos trabajado en plantas sabemos que esas reuniones generalmente toman 1 hora, 2 horas y a veces toma más y van 20 personas. Ahora ese tipo de cosas va a haber que restringir un poquito. Este otro punto es como buena práctica evitar conversar durante turnos de trabajo. Va a ser un poco difícil para nosotros que somos bien conversones, pero ¿por qué? Porque obviamente eso aumenta reduce los espacios de persona a persona, ¿no es cierto? Nos vamos a enfrentar a algo que para nosotros va a ser complicado, que es cambiarnos un chip en la cabeza, un chip de comunicación, de contacto, de acercamiento. Vamos a tener que manejar ciertas cosas que creo que a todo nivel va a ocasionar un problema, porque acuérdense que el virus va a quedarse, o sea, no es que ahorita pasará y entramos ya se aplana la curva y listo, no, el virus va a quedar como una gripe. Obviamente habrá que vacunarse después cuando ya hayan las vacunas, pero pues por lo pronto vamos a tener que convivir con eso. Asegurarse de tener la dotación suficiente de equipos de protección. Esto es importante porque hemos visto en muchas plantas que a veces por tema presupuestario, por tema de compras mismo, la persona de compras no ha planificado el consumo que va a tener ahora de guantes y mascarillas. Y quedarse sin esto en una planta va a ser crítico, va a ser realmente crítico. Me pasa la... Ya, ahí. Creo que el tema de lavado de manos nos han bombardeado con la información en la televisión. Ya sabemos lavarnos las manos mejor que cirujanos, la verdad, pero ya esa es la idea, un poco trabajar en ese tema. El uso de desinfectantes puede ser alcohol.
A ver, uso de desinfectantes para manos. Pues en la planta puede funcionar muy bien el alcohol. Los amonios cuaternarios sobre los guantes puede funcionar muy bien, pero obviamente vamos a tener que ir pensando en el uso de qué productos podemos utilizar. No sé si el alcohol para el tema operativo va a ser práctico, el alcohol gel, pero sí podemos usar alcohol, que funciona bastante bien. Recuerden que, aunque les dije al comienzo que le íbamos a darles una charla de microbiología, pero recuerden que los virus son microorganismos muy sensibles, se eliminan con agua, con jabón, con detergente, con desinfectante, con alcohol. Hay microorganismos que soportan el alcohol a 65 o 70 grados centígrados, 70 grados. En cambio, con alcohol de 70 se elimina. Entonces, realmente se lo puede manejar. El uso de amonios cuaternarios para desinfección de manos directas, muchas plantas lo están usando. Recuerden un tema, justo hemos estado consultando con empresas para esto. La ficha técnica y las hojas de seguridad de estos productos no establecen el uso o contacto directo con las manos, con la persona, ¿sí? De hecho, establecen ciertos niveles de seguridad por el producto, pero un uso directo sobre la persona puede ocasionar problemas mayores. Entonces, probablemente, si me preguntan, yo les sugeriría que la amonio cuaternario sea para lavado de guantes, sí, pero para lavado de manos, manejar agua, jabón y alcohol estaría muy bien. Aquí están las mascarillas que les comentaba, la N95, que es la que han promocionado a través de los medios de comunicación de una manera salvaje. Esta retiene el 95% de las partículas en suspensión, las quirúrgicas están entre 90 y 95, ¿no es cierto? Es importante desechar o reemplazar estas. Si van a ser de tela, que obviamente es una alternativa para las empresas, tienen que ser de tela gruesa que obviamente no permite la circulación del aire, ¿ok? Tiene que ser lavable, obviamente, tiene que lavarse todo el tiempo. El manejo de la mascarilla va a tener que ser otro proceso de capacitación, porque hay que saber usar la mascarilla y cómo ponerse las mascarillas. Y hemos visto en la televisión el uso de cómo se ponen las mascarillas de una manera totalmente inadecuada. Tienen 2 ligas, se ponen la una y la otra la dejan afuera. Las que son de mascarillas quirúrgicas que hay que anudarse en la parte de atrás, no lo hacen. O sea, el manejo de la mascarilla es importante y tendrá que estar dentro de un programa de capacitación. Bueno, creo que va a haber que exagerar en los procesos de limpieza de manos, eso sí. ¿Qué nos vamos a enfrentar? ¿Qué nos vamos a enfrentar? Es la reducción de las visitas a las plantas. Las personas externas que van a entrar a la planta van a tener que específicamente lo que tienen que hacer y salir. ¿Por qué? Porque no podemos darnos el lujo de aumentar la carga de personas dentro de la planta, si lo que precisamente estamos haciendo es reducir la cantidad de personas, contacto con persona, no vamos a dar el lujo de tener personas dentro de la planta. Entonces esto sí va a ser un poco complicado. Las empresas van a ser un poco renuentes a las visitas de planta y si van a ser por grupitos muy pequeñitos. Y si las personas van a entrar, les van a decir directamente lo que tienen que hacer. Y bueno, obviamente si por alguna razón la persona, por ejemplo en nuestro caso, yo soy auditor de PPMs, de HACCP, ISO 22000, FSC, y en mi caso tengo que entrar a la planta a ver los procesos. Me va a tocar cumplir exactamente los mismos protocolos de todo el resto del mundo para poder entrar a la planta. Tengo que pasar por control de temperatura corporal, ¿sí? Llenar el cuestionario y pues mantener las instrucciones de entrada. Estas instrucciones va a tener que ser dadas directamente por la persona que esté en la regarita o en el punto de entrada de la planta, para las personas que van a ingresar. Tener que leer, así como nos han hecho leer en algunas plantas que nos dan un instructivo de seguridad industrial, que manéjese por aquí, va a haber que manejar un tema muy parecido sobre el tema del manejo del COVID, del aislamiento de las personas, alejamiento y mantener ciertas distancias. Obviamente, como les hablé hace un ratito, va a haber que poner los dispensadores de alcohol gel y mascarillas en diferentes puntos para que la gente pueda tener acceso a eso, ¿no es cierto? Tendremos que implementar, a ver, una cosa va a ser capacitar al personal técnico
y otra cosa es capacitar al personal operativo. Hemos visto cómo es nuestra gente. Realmente son muy mal llevadas, a veces les entra por una oreja, sale por la otra. Entonces vamos a tener que hacer un programa de instrucciones muy claras, con pancartas, con afiches, con letreros en diferentes puntos de la planta, para que la gente pueda tener acceso a la información. ¿Okay? La utilización de envases debe ser cerrados y recibir y despachar. Envases, me refiero a lo que está en la imagen. Cualquier recipiente que nosotros recibamos, sea una entrega de un pedido de material, de etiquetas, de envases, de tapas, de lo que sea, van a tener que llegar en empaques cerrados y con doble funda. Así cueste lo que cueste, porque realmente hay que proteger al producto, y ya les voy a explicar por qué. Porque si bien es cierto, el virus no va a estar en el producto como tal, en el alimento, porque no es estudio, pero sí hay estudios de las superficies, y en un cartón puede durar 4 o 5 días. Entonces sí hay un riesgo para eso, ¿ok? Al momento de recibir, va a haber que pegar con alcohol, pasar una sanitizada de las cajitas al entrar. Será un poco complicado. Me pasó con una empresa que reciben, las bodegas son muy grandes, reciben contenedores. Me dijo, ¿cómo voy a sanitizar las cajas? Hay una manera que podría ser a través de unas bombas de mochila con motor o atomizadores, nebulizadores, pero va a haber que buscar alguna forma para hacerlo. Ok, para recibir los materiales e insumos en la planta, va a haber que idearse la forma de manejar un tipo esclusa para que el producto entre ahí, se desinfecte y entre hacia la bodega y no pase directamente hacia la bodega. ¿Okay? El tema de, como les hablé, del personal externo, va a tener que trabajar desde una puerta o una ventanilla o un mostrador, pero no va a poder pasar hacia las bodegas porque es un riesgo. Es una persona que viene de afuera, no sé de dónde vino y puede ocasionarme un problema sanitario en planta. ¿Qué tenemos que hacer en caso de que pues tuviéramos por algún evento, ¿no es cierto?, pudiera darse el caso forzado de la falta de abastecimiento de algún ingrediente y tendría que sustituir por otro, ¿no es cierto? En ese caso va a haber que evaluar ese riesgo. Eso tendrá que estar, una de las cosas que estamos proponiendo a los clientes es, va a haber que revisar los análisis de peligros de todas las empresas, porque obviamente este riesgo no existía, este peligro no teníamos. Entonces ahora vamos a enfrentarnos a un tema, a un peligro que nunca estuvo. Entonces va a haber que evaluar el riesgo, inclusive, por ejemplo, en servicios de alimentación externos. Ok, ¿cómo nos van a traer la comida? ¿Cómo van a desinfectar los cambros o los coolers en los que va a llegar la comida? ¿Quién trae? ¿Cuál es el camión que va a traer? En el caso de empresas de transporte, el vehículo va a tener que pasar sí o sí, y les voy a decir qué es lo que está pasando, sí o sí por arcos de desinfección, porque no sé de dónde viene, pero lo que está pasando con muchas empresas es que el producto que se está utilizando en el arco de desinfección es tremendamente corrosivo, y los choferes de los camiones dicen, a mí no me fumigue, no me bañe con esa cosa porque me está dañando el carro. Entonces, esto vamos a enfrentarnos a esta situación. Hay alternativas para eso. Hay que tomar, obviamente, hay que tener en cuenta la modificación de la formulación y el sistema del envasado, si es que por alguna razón tuviéramos que cambiar productos, que obviamente ese no va a ser el caso. Pero lo más importante de todo esto es que vamos a tener que revisar nuestra evaluación de peligros sobre el proveedor y sobre el producto que estamos revisando. ¿Okay? Entonces, nos tenemos que anticipar a la crisis. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Muchas empresas podrán tener sus protocolos de manejo de crisis, pero realmente el rato del rato no saben cómo hacer. Entonces es importante retar al sistema, retar a la cadena de suministro completamente y ver qué tan eficiente es nuestro manual de crisis, ¿no es cierto? ¿Qué nos puede ocasionar esto? Nos puede ocasionar, ahorita por la restricción vehicular, tenemos un horario de restricción de circulación. Entonces, puede pasar que nos quedemos escasos de materias primas o de insumos, ¿no es cierto? Puede ser que nos quieran subir los precios porque sí, en vista de la situación. Puede haber fraudes, y en esta presentación vamos a topar al fondo, al final, el Food Defense, ¿no es cierto?
que nos pueden estar ocasionando fraudes por motivos económicos, adulteraciones y obviamente puede generar un tema de contrabandos. Vamos a ver esa parte más adelante. Entonces, para el tema de visitas, clientes y proveedores, hay que poner sobre la mesa los planes de prevención de adulterantes intencionales y no intencionales, que como les dije, no se ha revisado en muchos casos. Esto va a tener que revisarse en esta época, ¿no es cierto? Y obviamente, como está ahí clarísimo, ¿no es cierto?, con particular atención al tema de fraude e inocuidad. Ese es lo importante. Va a haber que evaluar vulnerabilidades. Como ya saben ustedes, en el Food Defense tenemos que evaluar vulnerabilidades, identificar posibles riesgos de integración de alimentos, integridad de los alimentos y las bebidas, y analizar la necesidad de reforzar esos controles. Y obviamente el procedimiento de compras por emergencia, que esto que generalmente no lo hemos considerado en las empresas, pero sí se debe considerar un procedimiento de compra para emergencias, en que se tiene que evaluar. ¿Por qué? Porque, digamos, nos vamos a quedar sin abastecimiento de un insumo y vamos a tener que solicitar inmediatamente la compra de ese insumo, sea como sea. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede ser que tengamos un proveedor que nos quiera subir el precio, puede ser el punto, pero el otro puede ser, eso se llama una compra de emergencia. Y esas compras de emergencia no pueden ponerme en riesgo bajo ninguna circunstancia el sistema de inocuidad y el sistema de monitoreo que vamos a establecer. Ok. El otro punto que tenemos acá es el tema de plagas. No les voy a hablar de control de plagas per se, sino de qué vamos a hacer con las empresas de control de plagas que nos dan el servicio. Esas empresas vienen de afuera, vienen de otros lados, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a haber que hacer? Primero, probablemente podríamos delimitar el acceso del proveedor de plagas hacia exteriores, básicamente, ¿no es cierto? Otra opción, como les dije, es que el personal de la planta se capacite, se prepare para poder hacer eso. Y eso tendríamos que trabajar en diferentes programas de capacitación, que hay muchas empresas que damos estos tipos de cursos. Entonces, que tendríamos un personal propio haciendo el trabajo de la inspección, porque recuerda que las BPMs no dice que el servicio tiene que ser hecho por una empresa externa, dice que el servicio tiene que ser hecho por alguien capacitado para hacer eso. ¿Okay? Sí, obviamente no tenemos personal que pueda ser capacitado porque obviamente es una empresa muy pequeña. Una alternativa es delimitar el acceso a la gente hacia ciertas áreas muy específicas, ¿no es cierto? Y tiene que pasar por los controles sanitarios. Lo otro es solicitar un plan de ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Acá, ya. Lo otro es solicitarle a la empresa que nos dé un plan de, ¿perdón? ¿Puedes volver a compartir la pantalla? Se perdió la pantalla, claro. Ay, qué raro. Ponle, quítale compartir y vuelve a compartir. Sí, ya le puse. Ahí debe estar ya. ¿Ya está? Sí, debe estar, ¿no es cierto? Ajá. Perfecto. Ok. Entonces, lo otro que tenemos que ver es, bueno, ok. Tenemos es hablar con la empresa de control de plagas para que planifique su ida a la planta específicamente esos días, o que nos diga de dónde viene, o que tenga uniformes específicos para entrar de un lado al otro y no tener que andar con el mismo uniforme de un lado al otro, desinfectar totalmente los equipos, las mochilas y lo que vayan a ingresar. Nuestro programa de limpieza y desinfección. Recuerden que sobre las superficies del producto el virus sobrevive, ¿ya? Y quedamos en que en 5 segundos de contacto con una superficie contaminada, el 31% de la carga viral se viene a las manos. Entonces, esto nos va a complicar un poquito, ¿no es cierto? Hay que realizar un análisis de riesgos de las superficies potencialmente para personas. Cuando hacemos nosotros validación de limpieza en las superficies, utilizamos microbiología, usamos un luminómetro, ¿no es cierto? O usamos cualquier otro de los medios que hay en el mercado actualmente. Pero no hacemos virus, no analizamos virus. Entonces, como les dije, los virus son sensibles, para suerte nuestra. Entonces, va a haber que reforzar nuestro programa de limpieza, ¿no es cierto? De todo, inclusive celulares, radios, handys, utensilios, mesones,
manillas, interceptores, todo este programa de limpieza va a haber que trabajar. Teclado, el manejo del teclado de las computadoras, que nos vamos a volver medio temáticos de estar echándole alcohol a cada rato, pero no va a haber otra. ¿Por qué? En esta parte que viene les voy a comentar un poquito lo que se ha visto, y esto sí hay estudios para esto, ¿ok? Entonces, recordamos, tenemos que reforzar el tema educacional, el acceso del personal a la planta, sea visitas, sea externos. Cualquier persona externa que entra tiene que cumplir con los mismos protocolos. Los procesos de limpieza internos van a tener que extremarse, ¿sí? Programas de limpieza diseñados con productos de limpieza que estén hechos para bactericidas y amplios espectros. Material de envase y embalaje. Cuando ingrese el producto, el material de envase y embalaje a la planta, va a haber que lavar y desinfectar ese material. Sí, hay empresas que no lo hacen, pero va a haber que hacer un proceso de lavado y desinfectado de ese material. Acuérdense, pues, sobre todo las zonas de riesgo, ¿no? Que obviamente ese producto está expuesto a eso. Para esta línea, ustedes tienen ahí un link abajo de la EPA, donde está una lista de productos que están aprobados para ser utilizados contra el coronavirus, aprobados por la EPA y por la EFSA, que es la de la europea, ¿ok? Las dos organizaciones han aprobado una lista de este productos y están ahí. Yo les voy a compartir aquí unos pocos que hemos sacado de esa lista. No pasa la lámina. Ya, ahí está la lista. Entonces, fíjense, este está hecho contra un COVID, ¿no es cierto? Contra un COVID, aquí tenemos el MERS, el COVID, ¿no es cierto? En acero se hizo un inóculo de 10 a la 5 y a 20 grados centígrados sobrevivió 48 horas. En acero sobrevive 48 horas. A 30 grados centígrados sobrevive un poco menos. En aluminio tenemos con una carga de 5 por 10 a la 3, ¿no es cierto? A 21 grados centígrados sobrevivió 8 horas, igual de 2 a 8 horas. En metal sobrevivió 5 días, a 10 a la 5 la carga de inóculo, ¿cierto? En madera igual, en papel, con la misma carga duró 4 o 5 días. En vidrio puede durar 4 días, plástico puede sobrevivir 4 días, ¿no es cierto? En PVC igual 5 días. Los guantes de látex tenemos 8 horas que pueden sobrevivir ahí. Cerámica, teflón. El link de esto está ahí abajo. Es un journal del Hospital Infection que tenemos ahí. Ustedes lo pueden revisar también. Si quieren entrar al link directamente, lo pueden ver. Ahora bien, ¿qué productos vamos a usar y cómo funcionan? ¿No es cierto? El alcohol, el etanol. El etanol a 70%. En 10 minutos se logra reducir en la carga bacteriana con un logaritmo de 3,9, ¿no es cierto? A 78 grados se logró bajar en 30 segundos. En 30 segundos se logró bajar en un logaritmo de 5, ¿ya? Y fíjense que a partir de 78, en el mismo tiempo de exposición, en 30 segundos se logran bajar en logaritmos de 4 y 5, ¿ya? Entonces, a partir de 70% de etanol, si quieren más, reducir los tiempos, con alcohol de 78, a partir de 30 segundos se elimina, se inactiva o se reduce la carga de manera dramática. Cloruro benzalconio que tenemos ahí es 0,2%. En 10 minutos de exposición se logró bajar a 0, totalmente a 0 la carga. Los amonios cuaternarios con concentraciones muy diluidas de 0,02, 0,002. Ahí en cambio, mire, se toma mucho tiempo, no a esas concentraciones, pero mientras más concentrado es ¿cómo se llama? El cloroamonio, el amonio cuaternario. El amonio cuaternario, mientras más concentrado es, los tiempos se reducen. Fíjense que a 0,02 logramos en 10 minutos. ¿Ya? El hipoclorito de sodio, que ahora nos estamos comprando con una manera salvaje esto, con concentraciones de 0,2, en 30 segundos se logra bajar una carga de un logaritmo 4, que es importante, ¿no es cierto? A 0,01, igual 10 minutos. Entonces lo importante va a ser que el producto se quede ahí
en la superficie, ¿ok? Igual tienen el mismo journal, ahí tienen ustedes el link para que puedan verificar. ¿Qué pasa con el glutaraldehído, el formaldehído que están expuestos acá? El problema de estos productos es que no están aprobados para la industria de alimentos, están aprobados para hospitales, para granjas, para parte agrícola, para parte veterinaria, pero no para plantas de proceso. Entonces, de aquí pues no le recomendaría el uso de eso. El peróxido de hidrógeno a 0.5% en un minuto tiene un logaritmo de reducción de 4. Los productos iodados, los productos iodados para jabón de manos en 15 segundos tienen ya reducción súper fuerte. En las plantas, a veces no les gusta usar el jabón iodado, pero fíjense que es un producto, una alternativa como jabón de manos y muy, muy buena, con una baja importante. Ok. Y para irnos un poco, acá ya tenemos, bueno, ya los tiempos, los productos que se fueron separando, ¿no es cierto? Ahora, ya para irle llegando al fin, tenemos un tema de crisis. Tenemos que poder manejar la crisis, ¿ya? Estar preparado es clave, es preferible hacer los documentos. ¿Qué es lo que nos está pasando ahorita? Realmente estamos enfrentándonos a tener que manejar, desarrollar procedimientos de manejo de crisis en circunstancias de crisis. Lo ideal hubiera sido que podamos hacer esto, pero bueno, nos va a quedar una lección y tendremos que ir aprendiendo a manejar las crisis conforme vamos avanzando. Tenemos que tener preparado un tema de comunicación basado en evidencia científica y procedimientos sanitarios oficiales. O sea, nada de a mí me dijeron, nada que yo oí. Mi fuente de información fue el Facebook. No. Tiene que ser una fuente súper confiable, científica, que vale lo que estamos haciendo. ¿Okay? Tiene que fundamentarse en la evidencia. Okay, tranquilo, quédense. Lo que quiero transmitirles es que no hay evidencia de que este microorganismo, de que este virus pueda sobrevivir en alimentos. En el ready to eat puede ser un poco más complicado por el manejo de una persona sobre el producto, pero un producto que va a tener un tratamiento térmico previo al consumo, no hay ninguna probabilidad de que eso pase. Sus programas de buenas prácticas van a tener que ser revisados, igual que sus análisis de peligros en todas las plantas, incluyendo este riesgo, ¿ok? Ahora, aquí hay un tema importante. La FDA ha establecido que no es necesario hacer un recall por un tema de COVID en planta, ¿sí? La FDA ha establecido eso. No es necesario hacer un recall por un tema de COVID en planta. Se tiene que manejar un tema sanitario, hacer los cercos sanitarios dentro de planta, pero no al producto, ¿sí? Eso está establecido por la FDA. No es un tema de invención ni nada por el estilo. Tenemos que adelantarnos a las reacciones del consumidor, porque ustedes saben que los medios de comunicación actualmente y las redes sociales son terribles. O sea, un mal comentario, escuché, ni siquiera ven si es que la fuente es buena, es verídica o no, boom, se copia y se reenvía a 50,000 personas. Hay que ser empáticos con el temor de los empleados y el público en general. Obviamente hay que saberlo manejar. La gente se asusta por eso, ¿no es cierto? Pero hay que demostrar que se está llevando a cabo los procesos sanitarios y se está haciendo control de lo que estamos haciendo. ¿Okay? Food Defense, miren, acuérdense que Food Defense es un tema de vandalismo, sabotaje y terrorismo. Esto no está ocasionado por eso, o sea, no. Si una persona va contagiada por eso a trabajar en planta sin tener los síntomas, no es que lo hizo adrede y con la intención de hacerse daño, no fue con intención. Entonces, realmente, a menos que sea alguien que quiera ir y hacer daño específico y centrar el tema, pero realmente este tema es una transmisión más de persona a persona, habría que evaluar un poco más el detalle del tema de vulnerabilidades sobre una contaminación intencionada, pero por ahí no va. Entonces, no creo que debamos establecer unos criterios muy forzados para eso, ¿no es cierto? Ahora, si hay gente desadaptada que va a estornudar sobre el producto o se mete las manos en la nariz y mete, como pasó en Guayaquil, que pasó sobre los panes, pero obviamente esa persona va a la cárcel, o sea, eso fue un tema muy puntual, ¿no?
si hubiera riesgos, tomen en cuenta que el virus dura muy poco tiempo sobre la superficie. Creo que con esto pues vamos terminándole un poco a la presentación. Ya tengamos claro que podemos enfrentarnos a un riesgo por escasez de materias primas, un tema de especulaciones o incrementos de intentos de hacer fraude, ¿sí? Contrabandos. Eso ya hablamos hace un ratito, y los planes de prevención tendrán que ser evaluados si es que se considera que esto podría ser ocasionado por un riesgo de contaminación intencional, lo cual no creo que sea ese el caso. Acá, con esto estamos abiertos a las preguntas. Listo. Muchas gracias. Antonio. Ha sido muy interesante e ilustrativa. Tengo una perdón, de Ricardo Jurado, que dice que es necesario trabajar en producción con trajes de bioseguridad. Pregunto especialmente por la incomodidad que puede presentarse por las altas temperaturas en cocina. No es necesario. No es necesario, porque el traje de bioseguridad es cuando tú estás expuesto directamente al virus y en este caso estás haciendo una operación. El traje de bioseguridad está enfocado para otra cosa. Más bien refuerza las prácticas de higiene, los uniformes limpios, mascarillas, guantes si es que lo están usando, refuerza las buenas prácticas, pero no es necesario usar el traje de bioseguridad. Chévere. Ángel Alejandro pregunta si realmente la fiebre es uno de los primeros síntomas. A ver, tendría que darte esa respuesta un médico con mejor formación en el tema, pero a ver, de lo que tengo entendido, tienes fiebre, tos seca y dificultad para respirar. Me parece que esos son los síntomas por los que más o menos va el tema, ¿no? La fiebre, recuerden que el organismo genera fiebre cuando está ya enfrentándose a un tema muy complejo de ya una infección interna. Entonces yo creería que los primeros síntomas podrían ser una tos fuerte, pero habría que valorar eso con un médico. Gabriela nos pregunta, tiene 4 preguntas. Dice, la cadena de restaurantes en el área de cocina, ¿es necesario el uso de mascarillas desechables durante toda la jornada, considerando que temperaturas altas en golpes y causan incomodidad? De ahí la segunda pregunta. Una receta en bodega de proveedores y reingreso, ¿debe nuevamente colocarse desinfectante? Perdón, ¿me repites la pregunta? ¿Cuál era? Si el personal que recepta en bodega al proveedor, al reingreso debe colocarse nuevamente desinfectante. Sí. Ya, y la primera sobre el uso de mascarillas en cocinas. Ya, ok, la primera del uso de mascarillas en cocinas. Mira, recuerden, y les vuelvo a reforzar, el virus no se transmite por el alimento, ni en el agua, no se transmite por ahí. Si es que tú tienes en la planta un personal que tiene problemas de vías respiratorias, creo que la mejor opción es que salga del área de trabajo y se vaya al médico. En ese caso, obligación usar la mascarilla, así sea hoy. Sí, pero en donde más riesgo vas a tener, es cuando el producto está terminado, cuando el producto está listo y ya le mandas en el plato. Ahí es del mayor riesgo, porque obviamente ahí está expuesto y el producto ya no tengo y es un ready to eat. Pero mientras estás en la preparación, hay que evaluar si es que la mascarilla va a resolver el problema o no, pero a menos que la persona tenga problemas de vías respiratorias, ahí sí, obligatorio. Yo le pensaría un poquito. Gracias. Y de ahí la tercera y cuarta pregunta es, ¿cuál es la frecuencia recomendada de cambio de guantes y mascarillas en motorizados delivery? Y para desinfección de manos, ¿existe algún otro elemento ahorita que sea diferente al alcohol o al alcohol antiséptico o alcohol gel? A ver, voy por la primera pregunta. Perdón, un segundito, es que me estaba quedando sin batería. Ahí sí, ya estoy. Perfecto, ya estamos. A ver, me decías frecuencia de cambio de guantes en los de delivery. Exacto. Uy. A ver, verás, esas personas deberían tener a la mano alcohol y estar desinfectándose
cada vez que entregan un producto, porque obviamente entran a un punto diferente, van a entregar el producto, cada vez que entregan, tienen que desinfectarse, lavarse las manos, eso sí. Ahora, cambio de guantes, le puede estar lavando, se podría estar lavando, habría que hacer unas evaluaciones. Por ejemplo, en planta es más fácil hacer eso porque tienes equipos con los que puedes determinar la frecuencia de cambio de guantes. Pero lo que yo te sugeriría es que tengan alcohol a la mano, que se desinfecten los guantes cada vez que entregan, porque obviamente, como te digo, están entregando a un punto, y el momento de llegar y cargar de nuevo. Se laven las manos, se cambien, se quiten los guantes, se laven las manos, y obviamente se pongan de nuevo guantes. Eso haría yo. Y en el otro caso, me dijiste, la otra pregunta era Si es que hay de otro, guantes, ¿qué si es otro que hay otro producto. producto de desinfección de manos? A ver, les cuento qué tenemos ahorita. Para manos, mira, puedes usar el jabón yodado, es espectacular. Puedes usar alcohol, puedes usar alcohol gel como desinfectantes, ¿no? Recuerda que eso no me exonera la lavada de manos con jabón. Hay productos ahorita que tienen, son una mezcla con amonio cuaternario. Ahora, recuerden un tema, y esto estamos viendo ahorita, revisamos inclusive información de la USDA, el amonio cuaternario. Ninguno de estos productos está diseñado para ducharle a la persona con eso. O sea, para darle un baño a las personas no está diseñado. Entonces, hay que pensar un poco en los arcos de desinfección que están usando ahorita. El arco de desinfección están dándoles un baño con amonio cuaternario. Primero, que si una persona respira el amonio cuaternario, vean las MSDS de los amonios cuaternarios. El rato que tú respiras, tienes que salir a un ambiente libre y puedes generar un problema de vías respiratorias mucho más complejo. Entonces, la persona que al pasar por esos arcos de desinfección debería aguantarse la respiración, cerrar los ojos, este, em, si entra en contacto directo con la piel, chuzo, tendría que después lavarse. O sea, es peligroso. Las MSDS no te permiten hacer eso. El otro producto que estamos usando, el hipoclorito de sodio, todo el mundo va a salir con la ropa descolorida el rato de pasar por un arco de desinfección con eso. Y con el peróxido de hidrógeno es otro lío, porque todo el mundo va a quedar rubio. O sea, realmente son productos que no están hechos para eso. Ahora, ¿qué soluciones tenemos? Puede usarse amonos cuaternarios de adiciones muy bajas para ese tema, con el riesgo que eso implica. Dióxido de cloro es una muy buena opción, tiene el mismo efecto bactericida que el hipoclorito de sodio, pero no tiene ¿cómo se llaman? Las consecuencias, los efectos que tiene el hipoclorito de sodio. El otro producto que se está usando ahorita es el ácido hipocloroso, que obviamente es un producto tremendamente inestable. Y el momento de atomizar y botar al ambiente, ese producto genera un gas que se va enseguida. ¿Sí? Pero, por ejemplo, los médicos utilizan jabón yodado y es espectacular. Tiene productos para las manos. Hay jabones de manos que ya tienen protector, ya tienen antibacterial, que habría que usarle, pero hay que pensar un poquito en eso. Listo, ¿alguna otra pregunta? Sí, hay Ahí veo que algunas. me hacen varias preguntas. ¿Qué medidas Montones. de ¿Qué, las, perdón? de las medidas que mencionaste, cuáles de ellas crees tú que recomiendas para plantas pequeñas o medianas? Las medidas para el ingreso, a ver. Para una planta pequeña, obviamente no vamos a podernos dar el lujo de tener un amonio cuaternario, pero sí lo que sí puedes hacer es lo siguiente: poner unas bandejitas a la entrada con amonio cuaternario, ¿sí? O con hipoclorito de calcio, ¿sí? Ya les va a dar una solución lechosa. Pisan, pero con suficiente agua como para que solo se moje la suela, ¿sí? No el zapato entero, se pisa y se puede pasar. Desinfección de zapatos. Obviamente, alcohol en las manos de ese instante a todas las personas que van a pasar y darles una mascarilla para ingresar. Creo que es una manera muy fácil de manejar, y eso puede hacer cualquier empresa chiquita o mediana o grande. Dime. Nos pregunta, ¿qué tipo de cuarentenas a materias primas y materiales de empaque se deberían manejar? Porque aún no se conoce a ciencia cierta la permanencia del virus en superficie. ¿Qué tipo de protocolos podemos manejar ante eso?
Ya, a ver, sí está en la presentación el tiempo que dura, por ejemplo, sobre madera, sobre plástico, sobre vidrio, sobre aluminio, sí está. Entonces, mira, si tú ves, tienes 4 o 5 días que puedo sobrevivir ahí, después se muere. Recuerden que el virus no se multiplica en esa superficie, solamente sobrevive. Para que el virus pueda multiplicarse, tiene que entrar en contacto directo con una célula viva. Entonces, mientras eso no pase, no va a poder pasar. Yo te sugeriría, fíjate en la presentación, si es que es cartón, con que le des unos 4 días, ya estás libre de problemas. Si quieres asegurarte, darle un quinto día. En acero dura apenas 48 horas. Al tercer día ya la puedes usar tranquilamente. Si desinfectas en 10 minutos tienes la superficie limpia. En guantes ustedes vieron que puede durar un día. Entonces, en la presentación está, ahí tienes los tiempos que dura sobre cada cosa. Y en base a eso, planifícate tu cuarentena del material de empaque, que no son más de 4 días. Ricardo Jurado nos dice, ¿se está teniendo Whey Cooper O para desinfectar verduras? Sí, claro, perfecto. El Wave Cooper es un peracético, ácido acético, peróxido de hidrógeno, excelente opción, pero concentraciones muy bajitas. El Whey Cooper es espectacularmente bueno, pero si pasas de 0.5 ya no te aguantas ni tú mismo el olor del producto. Entonces, vas dejando las concentraciones que están recomendadas de 0.1 a 0.3, más o menos, funciona muy bien, muy bien. Y le elimina completamente al microorganismo en pocos segundos. Chévere. Nos dice Karina, ¿es recomendable los túneles de desinfección para el ingreso a planta? Algo que ya habías mencionado, ¿no? Sí, ya les dije el túnel de desinfección. Eh, en mi opinión, muy humilde opinión, creo que está haciendo un negocio espectacular con eso. Primero porque hay que definir, o sea, los túneles de desinfección sí se han manejado, se maneja para ganado, se han manejado en las plantas, para entrar a las granjas de aves, se manejaban arcos de desinfección con amonos cuaternarios. Hay que evaluar si el producto que se va a utilizar, primero el tiempo de recorrido de la persona no puede quedarse mucho tiempo. El producto que vamos a hacer tiene que ser, recuerden que son productos químicos, todos esos son productos químicos y tienen un riesgo al estar en contacto con las personas. Entonces, podría nebulizarse, podría bajarse el riesgo del contacto tan indirecto con el producto, ¿no es cierto? Pero obviamente, si van a pasar por el arco de desinfección, tienen que recomendar a la persona que cierre los ojos, que no respire y puchicas, que se trate de tapar la cara, porque si les llega a la cara directo va a ser un problema. Hay que valorar bien el uso del arco de desinfección. Yo preferiría, si me preguntan, más que el arco, que se desinfecten los pies en una tina o un pediluvio y que se desinfecten las manos. Chévere. ¿Cómo se manejan los desechos en este caso? Biológicos, son desechos biológicos, funda roja. Ya. ¿Cuáles serían las preguntas básicas que se harían al ingreso a las personas en planta? Ya, sí tengo aquí justamente un documento para eso. Ya que me preguntan, se los enseño. Primero tienen que preguntar, no. A ver, la primera pregunta que tienen que preguntar es si es que están en contacto con alguien positivo. Obviamente puede ser que no sepa de lo que se trata y capaz que no va a poder responder a eso, ¿no es cierto? Pero aquí. Pero sí puede decirme si ha tenido síntomas, si ha estado con tos, le puedes ver si está con fiebre, em, tiene problemas de respiración. Aquí hay un cuadrito, ya les voy a enseñar en este ratito, les enseño el documento que estuvimos trabajando. Hasta que abras el archivo te Ya, sigo. ahí está. Sigue, Ah, ya está dame. bien. Chévere. Dale. ¿Cualquier otra pregunta? ¿Qué producto sanitario recomiendas para desinfectar o sanitizar envases? Eh, Ese sí puedes trabajarle con amonios cuaternarios, pueden trabajar depende del producto que vayan a utilizar, se puede trabajar con dióxido de cloro, podría funcionar muy bien, hipoclorito, si es que no tienen problema con el hipoclorito, el olor que les queda, pero sí, ese se puede trabajar con cualquiera de esos.
Mira, El aquí, peróxido con con aquí tenía el cuestión. ¿Con peróxido? Ajá. Sí, sí, también, cualquiera. Mira, ahí está el cuestionario básico. El cuestionario básico. ¿No es cierto? Sí, sí se puede ver, sí, sí se puede ver. Sí se está Sí. compartiendo. Ya. Fiebre, sí o no. Tos seca, tos con pus. Dificultad para respirar, dolor de garganta, dolor de cabeza. ¿Usted ha tenido cualquiera de estos síntomas? Le preguntas. Dolores musculares, no percibe olores. Por ejemplo, un tema que el otro día me hicieron caer o sea, si una persona está con problemas respiratorios, no puede oler vinagre. Entonces, pues hazle oler vinagre. Si soporta el vinagre, quiere decir que no tiene problema. Ha estado en contacto con algún afectado con COVID positivo. Ha estado en contacto con alguna persona en cuarentena. De que si es que viene o ha estado en algún país de visita las últimas 6 semanas. Esas son unas preguntas muy, muy básicas que se puede hacer para poder dejar entrar a una persona a la planta. Chévere. ¿Es Ya. necesario hacer pruebas de detección de COVID para evitar que asintomáticos contagien a los demás? Verás, justamente estamos en un protocolo que estamos presentando para restaurantes, se está planteando una cosa muy parecida a esa. Una prueba de COVID de esas rápidas cuestan $20 en un laboratorio, o sea, comprar la prueba puede costarte menos. Eh, mm, pero obviamente tiene que ser hecha por alguien que entienda de cómo hacerla, porque es una prueba no es tan fácil de hacer. Habría que capacitar a la gente para que les hagan. Lo que se está planteando es que, por ejemplo, en el caso de que una persona pueda haber estado en contacto, a esa persona sí se le haga directamente. Eh, pero sí, o sea, hay empresas que están proponiendo comprar los kits rápidos, pero obviamente tienen el chance de tener un médico en la planta, ¿no? Eh, y no sé si todo el mundo tenga ese chance. Pero si la vas a hacer, tienes que capacitarte bien cómo hacer la prueba correctamente. Eh, Nos preguntan qué tela para elaborar mascarillas se recomendaría. Verás, hay unas telas, primero que son telas impermeables, que son impermeables, ¿no es cierto? Puede ser, de hecho ahora veo que hay unos productos, unas mascarillas lavables que están sacando unos productos interesantes. Justo me llegó una publicidad del tema. Em, Están sacando con telas lavables se les pone se les puede poner, hay un producto que vende en 3M que es con un spray, se le pone a la tela como para que sea impermeable. Lo que tiene que ser una tela gruesa, ¿no? Porque para que evite el paso del aire, ¿no? Esa es la idea, básicamente, no puede ser una telita así media ligerita, nomás tiene que ser algo más grueso. ¿Qué tan efectiva Yo, por ejemplo, uso de tela. es media cara? Mira, Eh, yo uso de tela. Yo tengo una mascarilla de tela y le lavo a cada rato. claro. Eh, Antonio, ¿qué tan efectivos son los respiradores media cara 6200 con filtro 2086 3M? Tal vez una pregunta un poco específica. Chuta, a ver, media cara, ¿cuáles son esas? Las máscaras. Veamos La máscara. si Jessica nos eh, da es, una si tiene, explicación más para responderle. por favor, si me ayuda, por favor. Ya, en la recepción de materias primas congeladas que vayan de camión con temperatura directo a cuarto frío, ¿también es necesario realizar la desinfección de superficies? No, a ver, limpieza de superficie, el camión siempre tiene que limpiarse. Eso está en las BPMs, o sea, eso no es ni siquiera opcional. Siempre tiene que haberse lavado el camión, pero descargar el producto congelado hay muy poca probabilidad de riesgo que exista ahí el virus. Em, por seguridad, si quieren pegar una limpieza, no pasa nada, pero eso es un tema de BPMs más estrictas nomás. Ya, ¿qué tan recomendable es usar gafas en la jornada laboral? Verás, la absorción de este virus es por cualquier mucosa. Puede ser y uno de los cuadros que el otro día hablaba con unos médicos, que se están presentando cuadros de conjuntivitis como tema inicial del COVID. Entonces, obviamente son cosas. Entonces, por ejemplo, si tú eh, no tienes la precaución de lavarte las manos, desinfectarte y te topas la cara, puedes tener el riesgo. Entonces, depende. Por ejemplo, ahorita les veo que están saliendo todo el mundo con mascarillas y con gafas de seguridad, pero
Por ejemplo, hay que ver bien si son útiles en la planta, porque a veces es más un estorbo que una ayuda para el proceso en la planta directamente, a menos que estén en contacto, o sea, si van a salir a estar en contacto con alguien afuera, tal vez ahí, pero en planta yo no sé si usaría, tal vez se sea un poco más estorbe más que ayude. Lo de la mascarilla no me quedaron todavía, no me dijeron cuál mismo es súper específica, pero no sé si es la máscara completa o cuál es la que me dice. Ya, a ver, continuemos. Eh, ¿Cómo se comporta el virus en refrigeración? Sobrevive hasta 5 grados bajo cero. Chévere. En el caso de una auditoría, ¿qué tiempo sería recomendable para el auditor quedarse en planta? Hijo, eh, verás, BRC sacó un protocolo para durante este tiempo poder hacer auditorías virtuales y la GFCI no la aceptó. La GFCI no aceptó que sean auditorías virtuales, tiene que ir el auditor a planta. Entonces, lo que pasa es que nos va a tocar tomar las medidas de precaución, ¿no es cierto? Sí va a tocar los auditores tener medidas más extremas porque a la final nos vamos a exponer, ¿no? Vamos a exponer bastante. No sé si decirte 1 hora, 2 horas, depende del auditor, depende del proceso, pero una auditoría muy rápida tampoco va a ser una auditoría muy eficiente. Entonces yo creería que el auditor debería entrar con todos los mecanismos de protección que sean necesarios para reducir ese riesgo de exposición al virus. Ya. Eh, A menos que no le quieran ver al auditor, ¿no? Eso es otra cosa. en el caso de los desechos que te habían preguntado, ¿Ya? si no existe un foco de contaminación en la planta, ¿es necesario el uso de funda roja? ¿No se pueden simplemente separar los desechos? Eh, a ver, podrías manejar, bueno, lo que pasa es que no vas a tener en la planta eso, sino que la gente tiene que sacarse las mascarillas al salir de la planta y los guantes y botar afuera. No es en la planta directamente donde vas a tener. Lo que se puede hacer es tener un recipiente con desinfectante y se los bota ahí. Entonces de ahí se elimina el riesgo. También Chévere. es otra opción. ¿Qué tan efectivo es Tane Citrus como desinfectante para túneles de desinfección? ¿Qué producto, perdón? Tane Citrus. Citrus es un nombre comercial, es un nombre comercial. ¿Cuál es la base activa del producto? Que nos responda cuál es la base activa. Hasta mientras, ¿cuál es la forma correcta de desinfectar los carros en transporte de... Verás, por ejemplo, a ver, tenemos un cliente que me preguntó justamente eso, está trayendo un contenedor de base de helado desde Italia desde el mes de febrero, lleva ya 2 meses ¿cómo se llama? En cero, ya está en aduana y creo que esta semana desadanizaron. El virus en ese material dura 5 días y el barco se demoró se demoró 8 semanas. Entonces es muy poco probable que el producto llegue ahora. ¿Qué haría yo? Si quiero asegurarme eh, en bomba de mochila, motor, porque obviamente con la bomba de mochila de palanquita no van a poder hacer nada, desinfectar las puertas, por lo menos las puertas, las ruedas, y una vez que el producto se abre el producto, hacer una atomización adentro para ir sacando el producto que se va descargando, ¿no? Yo haría eso. En, en alguna recomendación en los centros de acopio de leche en la desinfección de pediluvios, en los pediluvios? A ver, el pediluvio obviamente está hecho para desinfectar los pies, entonces tienes que estar reponiendo el agua con frecuencia y obviamente el desinfectante que le vas a poner. El, a mí, para un pediluvio es más fácil usar un hipoclorito de calcio, sin que haya cómo conseguirle, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque deja el agua lechosa y es más fácil identificar que cuando ya no hay cloro residual. Cuando pongo hipoclorito de sodio en el pediluvio, no me doy cuenta y tengo que estar con las tiritas revisando a cuando ya no hay hipoclorito de sodio. La otra es ponerle un amonio cuaternario, que puede funcionar también bastante bien, pero me va a tener que reponer cada 2 o 3 horas el agua del pediluvio. Eso sí va a tener que hacer. Chévere. A ver,
Me dicen que son, sí, esas máscaras son máscaras con un filtro amarillo. Eh, Otra Ah, pregunta ya es, sé, las máscaras esas grandotas que se ponen con filtros en la cara. ajá, exacto. No, a veces son hechas para micropartículas, ¿no? Son buenísimas, bien incómodas para trabajar, pero son muy buenas. Otra es, ¿qué tan factible es utilizar ozono en túneles de desinfección? Ayuda, sí ayuda. Es una muy buena opción. Es una muy buena opción. Sí. Me dice que Milton tiene un restaurante pequeño donde trabaja bastante gente, entonces tiene pensado utilizar mascarilla quirúrgica, guantes y víscera médica, desechables. Ya. Y las buenas, o sea, va a tener que extremarse un poco las buenas prácticas. Eso sí van a tener que hacer. Usar mascarilla, sí, pero obviamente que estén en buenas condiciones. Y va a tener que estar reponiéndoles las mascarillas a cada rato. No es simplemente el hecho de poner la mascarilla y los guantes, sino que va a tener que lavarse las manos igual, tiene que desinfectar los guantes igual, y que la mascarilla esté, tiene que ser desechable. Va a tener un costo medio interesante, medio divertido. Sí, Eh, pero hay que verlo. ya, ¿justifica el uso de mascarillas tipo PET, tipo visor para plantas de alimentos? Ah, a ver, depende de la planta y depende el área en la que estás. Por ejemplo, en las plantas de faenamiento de pozos, en el área de la plataforma, es importante la mascarilla porque obviamente es por protección de la persona. Es por protección de la persona. Adentro de la planta yo no le pondría. Adentro de la planta yo no le pondría, a menos que sea un área en donde haya cosas que le salpiquen a la cara. ¿Sí? Pero si no es un área donde haya esas cosas que salpiquen a la cara, yo no le pondría ese tipo de máscaras. Yo tengo, bueno, un participante tiene un producto ready to eat Ya. que lo entrega a varios clientes. Quiere saber si es que es necesario desinfectarlo con alcohol al momento del empaque y al envío a los clientes. ¿Y cuál Desinfectar sería el la producto. concentración? El Desinfectar el empaque. producto. El empaque, En sí. este caso Sí es sería el bueno, a empaque. ver, sí es bueno que le hagas sobre todo la parte de afuera, sobre todo la parte de afuera. Si es que el empaque vas a poner, a ver, el producto vas a poner caliente en el envase, ¿no es cierto? Y eso se cierra, me supongo. Y si es que es así, desinfectas por fuera con un poco de alcohol, simplemente le pasas por alcohol y ya está listo. No pasa nada. Eh, em, Ahora, si es que lo vas a hacer, vas a poner producto, lava primero, lava y pones el producto, si el producto es frío, pero que ahí ya eliminas el virus, o sea, cualquier riesgo de posibilidades. Ya, ¿Ya? estamos ya con las últimas tres preguntas. La una nos dice, en caso de que haya un caso positivo en la planta, cómo se procede con el producto que fue elaborado por esa persona? Ya, les dije hace un ratito, la FDA no establece una necesidad de hacer un recall o un retiro de producto por, por coronavirus, no hay, porque no se transmite por ahí. Entonces, ¿qué es lo que tendrías que hacer en ese caso? De hecho, ya estamos estableciendo un protocolo para eso. Lo primero que tienes que hacer es aislarle a esa persona del área y notificar a la autoridad, porque eso es lo más importante ahorita. Lo más importante, miren, es notificar a la autoridad. Si no se notifica a la autoridad, se pone en un riesgo la empresa que no tiene ni idea, porque la autoridad va a entrar con saña por no haberle dicho nada. Entonces, va a haber un cerco epidemiológico, inmediatamente la autoridad va a llegar y va a hacer evaluaciones y va a determinar la posibilidad de riesgo. Pero sí ha habido casos de plantas en donde no se notificó y interviene la autoridad casi 2 semanas después y cierran la planta. Le ponen como cerco epidemiológico a toda la planta. Entonces, en el caso que tenga una persona, separa a la persona del área, notifica y aíslale. Notifica a la autoridad para que sea atendido por las autoridades que tienes un caso positivo en planta y está aislado y que no sabes qué hacer, ¿no es cierto? Y con el producto, como te digo, la FDA no establece que se maneje un tema de recall. No establece, a menos que el tipo le haya contaminado adrede y que sea un ready to eat, pero si es que no establece que se haga ningún retiro del producto. Ya, el Tane Citrus es un desinfectante orgánico de amplio espectro formulado a base de extractos de semillas cítricas, posee molécula blindada.
que lo hace ser eficaz en presencia de materia orgánica, superando el doble de las exigencias requeridas por la EPA en retos microbianos. Nos pregunta sobre si es efectivo el Ya. Tamicitrus. Probablemente sí, por el pH, por lo que veo, es un cítrico, debe tener un pH muy ácido. Lo importante con cualquier desinfectante que vayas a hacer es que lo valides en un laboratorio o le pidas a la empresa que te dé una validación de ese laboratorio, de ese producto para esto. Mira, como les dije hace un rato, o sea, ya les van a explicar mejor la parte microbiológica seguramente de los virus, pero el virus es un microorganismo súper sensible. Ese producto sí puede funcionar, seguramente sí le va a funcionar. Si es de amplio espectro, le va a eliminar el virus. El virus es un organismo súper sensible, no tiene estructura celular, no tiene paredes celulares, es una cadena de ARN. Lo único que necesita es una célula viva para poder agarrarse y meterse, ¿ya? Pero si no encuentra eso, en poco tiempo se muere porque no se reproduce en la superficie, y si le voy a limpiar y pongo un producto de amplio espectro, seguramente lo elimino, segurísimo lo elimino. O sea Listo. que ese producto sí le funciona. Una última pregunta nos dice José Mosquera de Condimesa, si es que es necesario exigirle registro sanitario a proveedores de mascarillas, porque ahora hay una variedad inimaginable de proveedores y precios, pero no se sabe si cumplen o no su función. Eh, a, a ver, ahorita creo que eso se volvió un mercado negro, la verdad, el tema este de las mascarillas. Eh, Registro sanitario. Creo que esos productos necesitan una autorización del ARSA para ser comercializados. Me parece que requieren una autorización. Eh, no se puede comercializar cualquier cosa, sí deberían tener una autorización. Le tendría que revisar si es que tiene autorización del ARSA, pero yo pediría es garantía a mi proveedor. O sea, eso significa que no debería estar comprando al primer aparecido. Yo no le compraría el primer aparecido porque hay un mercado negro impresionante, te venden cualquier cosa, mascarillas hechas con la tela que encontraron por ahí para ganarse unos chochos, y no, o sea, hay que cumplir ciertos procedimientos para eso. Sí, habría que Chévere. revisar, no estoy seguro, ¿ya? Están llegando más preguntas en honor al tiempo. Yo creo que vamos a quedar ahí, aquí. Lo que, lo que sí Ah, les quería mucho, agradecer gracias. a todos los presentes. Igual, Antonio, muchas gracias por acompañarnos. Yo creo que ha sido muy importante la Gracias. charla que nos has brindado. Esta charla está siendo grabada. Ustedes aquí tienen registrado un chat. En un momento en el chat va a aparecer la grabación de la charla para que todos tengan acceso a la misma. Y vamos a tratar de publicarla en nuestras redes sociales, una versión de la charla para que todo el mundo tenga acceso a la misma. No sé si tienes algunas palabras finales, Antonio. Y pues muchas gracias con todo, espero que les haya parecido interesante. Todas las órdenes, ya saben dónde estamos. Y pues la serie de las preguntas que todavía hay, si quieren, pues les podemos ir contestando. Despuésito les podemos responder por mensaje a cada uno de sus inquietudes. La verdad es que tenemos mucho tema mucha tela que cortar en este asunto, pero listo, estamos a las órdenes. Gracias a todos por su tiempo y espero que les haya gustado. Listo. Muchas gracias.
proyección, si le damos a nuevo, ya le hemos dado un nombre, ¿sí? Y cuando ustedes copian los parámetros, ¿sí? Agreguen uno al final del párrafo, ¿sí? Uno en lugar del 0, ¿ok? ¿En Ya, dónde? No, se le quedaría cortó, 6, profe, no sé dónde hay que cambiar. Ya, vean en mi pantalla, aquí pegó el string, ¿no es cierto?, de la definición de Profe, igual no me funciona. Le dio a validar. Profe, yo solo le volví, o sea, le borré y le copié tal cual en el PDF y ya me salió que es válido. O sea, no le toqué nada, solo le pegué tal cual, se pegó y le puse a validar. Y le puso que pasó. Sí. Ya, entonces aquí tenemos dos errores que nos están apareciendo como a nosotros, ¿ya? Por un lado es el validate, ya que el validate yo como dice el compañero, le vuelve a pegar o yo le quité los espacios entre líneas y funciona el validate. Pero a mí no me dejaba crear este sistema customizado porque me decía que ya existe uno en mi sistema QGIS con las mismos parámetros, ¿ya? Entonces, para engañarle al sistema, yo lo que hice es cambiarle aquí al final